Amiga, ¿y qué te cuento? Que ya obviamente la cortina musical nos va poniendo en clima, pero bueno, el diciembre pasado la Vela festejaba años, la gente la acompañaba en una rambla, pero nada, totalmente colmada por amor y por familia, y en el medio de todo eso se iba ocurriendo el primer libro de Sebastián Cebolla Cebreiro, porque se salió en diciembre y de hecho creo que la gente pudo tener contacto en ese show. Ahora le voy a preguntar bien si es así, pero es esta belleza de un amigo que se ha dedicado a crear, objetos de orfebrería, a ser un aprendiz de carpintero, a hacer canciones hermosas y a cultivar la amistad y valorarla por sobre todas las cosas. Eso hay de todo en este libro, así que nada, ya recibir con un fuerte aplauso a un querido amigo como es el Cebolla. Buenas. Muchas gracias. Muchas gracias por venir, gracias por estar acá. Gracias a ustedes por este recibimiento, el cariño. De alegría. Así que nada, muy contento con la salida de este libro. ¿Lo hiciste? Me imagino. Sí, lo hice. Escuchá, dale vos. No, a mí me gustaría saber en qué momento, ¿no? Porque bueno, estamos acostumbrados a verte como músico, como compositor, cantante. ¿Y en qué momento dijiste, bueno, no, yo quiero escribir un cuento? ¿Cuándo te surgió? Porque no fue algo que hicieras tipo desde niño. No, siempre escribí, pero era como decía Sábato, bastante pirómano, y prendía fuego todo lo que no me gustaba y después iba perdiendo todo lo que sí me gustaba. En realidad no me lo propuse en la época de la pandemia, del encierro. Estuve internado y cuando salí empecé a escribir un montón de catarsis. Cuando me quedé sin catarsis, me acordé que tenía un disparador de una historia y empecé a escribir como una especie de primer cuento que después se me fue de las manos. Terminó siendo una novela que está en la gatera. Y en el medio de todo ese periplo de corrección, de presentárselo a un amigo para que me ayude, retomé los cuentos y sentí que estaban como un poco más ordenados, por lo menos la forma de narrar en mi cabeza. Y quedé contento, escribí un puñado de cuentos que me gustaron, otros que los dejé para trabajar, pero entendí que estaba como un poco más maduro esta forma de narrar y yo como cuentista. Entonces decidí sacar este libro este diciembre pasado. ¿Cómo convivían esos dos momentos? Porque decís, bueno, arrancás en la pandemia con esto de la quietud, pero después cuando se abre, con la Vela arrancan a full, a girar y todo. Y en el medio que siga conviviendo las mismas ganas, porque a veces viste que te pasa la vorágine, ya estás de vuelta en una rutina y capaz que, bueno, era lógico decir, bueno, lo postergo. Pero ¿por qué esa necesidad imperiosa de decir, esto lo tengo que hacer, lo tengo que sacar? Bueno, vos un poco lo sabés porque salís de gira y de gira hay muchos tiempos muertos, hay mucho tiempo para pensar. A veces esos pensamientos te contagian la ansiedad, ¿viste? Y empezás a proyectar un montón de cosas en tu casa, cosas que no las puedes hacer en el momento. Y yo encontré un nicho divino de paz, si se le puede decir, para poder bajar a un papel todas esas ideas que me venían y todas esas historias que yo ya tenía cultivadas en mi cabeza. Y entendí que era un buen momento para empezar a que afloraran todas esas historias, a que se juntaran, a hermanarlas y a darles vida. Perdón, solo porque es una continuación nomás, porque uno podrías haber escrito millones de cuentos y tenerlos para toda la vida, porque de hecho crear y ya tenerlos ahí es algo loable, ¿no? Sí. Bueno, ya lo tengo. Pero ¿en qué momento es una decisión tuya? ¿Hay un entorno que te dice, loco, dale, sacalos, dalos a conocer al mundo? ¿Cómo es? Fue un poco y un poco, porque en realidad vuelvo de vuelta a lo primero que era la novela. La novela la compartí a un amigo que le gusta leer mucho y le dije que fuera honesto si le parecía que era un infantil o si tenía una historia linda para decir. Y me dio para adelante, entonces avancé con eso. Cuando saqué los cuentos, simplemente me fui, los empecé a escribir a principios del año pasado y en mayo nos fuimos de gira en el comienzo de los 30 años de lo que fue la gira de los 30 años de la Vela y me llevé 20 de los 30
los imprimí y se los empecé a compartir a los chiquilines. Y me di cuenta que les gustaban, que tenían cosas lindas. Yo los espiaba mientras los leían y veía así sus pómulos se erguían de felicidad. Y después me empezaron a apuntalar amigos a decirme, che, esto está bueno, tenés que mostrarlo, tenés que hacerlo. Y yo dudaba porque no me tenía mucha confianza, pero bueno, cuando empecé a compartirlo con gente que sabía bastante más que yo de escritura y me empezaron a dar buenas devoluciones y me empezaron a fortalecer esa idea de publicarlos, tomé la decisión y bueno, listo. Una cosa que me pareció muy interesante de los cuentos, ¿no? Es la variedad climática que tienen. Porque hay algún cuento que te genera como, ay, no, que no suceda esto, que, ¿viste? Como que te genera esa cosa como de miedo, no sé si describirlo así. Hay otros que son graciosos, hay otros que son como, no puede terminar así, ¿viste? Decir, no, y termina así. Sí. El que termina miau, ese es cruel. Claro. Ese es bravo. Entonces, ¿eso te salió natural o vos mismo decís, bueno, quiero un cuento que vaya por este lado, que genere determinado clima, otro que divierta, otro que... Mirá, se mezclan algunas historias reales, siempre inundadas con artilugios ampulosos, como dice la nota de autor. Hay un montón de verdades con un montón de mentiras o de artilugios para que la historia tomara otra dimensión y no fuera tan real. Hay otros cuentos que son todo ficción, pero me quedo con algo que me dijo un día Alejandro Ferreiro, que es un gran escritor uruguayo, que me dijo, con el final de las historias te lo encontrás. En un momento se decanta para ese final, a veces lo tenés planeado, un poco organizado, pero te encontrás ahí con las palabras y con el final. Llega un momento que el personaje te suelta la mano y se queda ahí. Y uno tiene que tener la valentía de dejarlo ir, siempre que en el cuento corto tenga un punch, un final que valga la pena. ¿Porque te pasaba que lo empezabas a escribir sin saber cómo terminaba el cuento? No, sí sabía para el lado donde decantaba la historia, pero cuando estás desarrollando se te empiezan a ocurrir otras ideas que terminan tomando la posta y capaz que eso termina tirando del carro y es más interesante de lo que vos creías que era interesante. Entonces el cuento, incluso los personajes, vos creés que me pasó en los cuentos que el que me ayudó a corregirlos, Ariel Wolf, un gran escritor también, sí. Me decía, claro, acá parece ser que el principal es pero en realidad el principal es Dano. Claro. La historia gira alrededor de él porque él es el que termina siendo el héroe tras bambalinas. Entonces, cuando te encontrás con ese tipo de cosas adentro de la historia, que no lo tenías imaginado vos, que te lo vas encontrando, claro. Cambia el final. Hay mucho geolocalización, ¿no? Bastante marcada de donde venís, o por lo menos casi siempre. Se repiten bastantes calles, ¿no? Bueno, no sé si la Juana, no sé si aparece en algún momento. Bueno, aparece de costado. Aparece de costado. No se nombra, pero sí. No se nombra, pero aparece de costado. También eso, había una intención de también dentro de esas historias mostrar un poco de dónde venís vos, lo que conocés, el territorio, cómo lo conocés. ¿Cómo era la infancia en esos lugares? Bueno, después me di cuenta que sí. A lo primero no. A lo primero, en realidad, yo quería escribir esas historias y como a ir bajarlas al papel, a ver si tenían algo lindo. Después resulta que todas las que más me gustaron tenían que ver con eso, con el barrio, con la periferia, con el barro, con las travesuras, con los dolores, con lo que se vive en un barrio de la periferia, donde a veces no te das cuenta que estás viviendo adentro de una miseria y sin embargo lo vivís con cierto tipo de normalidad. Entonces me terminé encontrando con que esas historias fueran de determinada manera. Sinceramente no lo pensé en un principio, después me fui dando cuenta que todo tenía que ver con eso, más allá de que hay algunos cuentos que no tienen nada que ver, como Amistades Secretas. De los escritores. Claro. Pero bueno, me terminé como encontrando un poco con el concepto del libro.
Sí, a mí me sorprendió una cosa que dijiste, porque estuve escuchando una entrevista que te hizo el Sapo Sass en Fácil Desviarse, que vos decís que en realidad, claro, como uno te conoce como músico, como compositor de canciones y eso, que te es más fácil escribir un cuento que una canción. Sí. ¿Por qué? ¿Cómo es eso? Y bueno, porque escribir una canción en un pedacito de papel así, tenés que emocionar a alguien, en principio a tus compañeros. O a ti para que eso te dé la valentía para mostrarlo. En un cuento o en una novela vos tenés como la libertad de desarrollar más, de hablar de una situación, de que alguien está sentado en un sillón mirando para afuera y que cae una hoja y hay una situación poética en eso. Sin embargo, una canción es un diálogo urgente, un poco más necesitado de inmediatez, y tenés que emocionar a través de una melodía, que en definitiva la melodía es la canción, y cómo acompañás esa melodía con una letra. Entonces me resulta más fácil a mí escribir un cuento que escribir una canción. Yo no pude evitar no ir por algún carril medio, no sé si obvio, pero tenés para mí el cerebro configurado para estar todo el tiempo armando listas, shows, armando tipo subimos, bajamos, cosas y esto. Y al no ser una novela, al ser cuentos, que lo podríamos trasladar a canciones si se quiere, no sé si inconscientemente o consciente lo armaste así, onda, arranco acá, subo acá bajo un poco, acá ya me divago, mismo hasta las luces que se iluminan, ¿viste? Las canciones, porque por momentos me pasaba un poco eso, ¿viste? No, en los shows sí me gusta armar canciones, de hecho con Nico, con el bajista, con el mandril, somos los que armamos la lista, después la presentamos a resolver entre todos. Pero en la lista de estos cuentos me pasó que cuando me encontré con todos los que iba a editar, me pareció bastante honesto dejarlos en la forma cronológica en la que fueron apareciendo. Solamente hay una trampita en un cuento que se llama Saben Todo, que lo escribí a lo último, pero poner a lo último era demasiada temática oscura para el final, si se puede decir de alguna manera. Y no lo quería terminar así, me gusta el cuento que termina el libro, me parece súper esperanzador. Entonces, meterlo ahí en el final, entonces hice la trampita y lo metí más al medio. Pero quería te también... ganó un poquito la lista ahí, me ganó, penita, ahí me ganó. Sí, te ganó. Sí, me tocó el orgullo. Pero en realidad, sinceramente, lo que quise fue como dejar a la vista, si es que existe un crecimiento o una forma, aquel que tenga ganas de detenerse a ver si hay una forma distinta o que va creciendo o que se va potenciando a medida que van transcurriendo los cuentos. Entonces me pareció interesante dejarlos como fueron saliendo en el orden cronológico. ¿Descubriste cosas nuevas de vos al descubrirte, vos no querés decir escritor, escribiendo? Sí, que otros lo descubrieron en mí y me lo hicieron ver. Mirá, a ver, por ejemplo. Y bueno, cuando viene alguien y te dice esta frase y esta frase y esta frase son muy vos. Y yo tuve que ir a leerlas. Eso me pasó con Alfredo Soberguit, que es el que hizo la película Anina. Claro. Y también tiene un libro de cuentos de niños, Los Carpinchos, que es muy bueno. Él haciéndome devoluciones de los cuentos, me dijo, es como si te escuchara hablar. Y yo, sinceramente, me conozco mucho, pero no me conozco tanto. Claro. Entonces tuve que ir a leer esas frases y decía, bueno, sí, es verdad, puede haber un estilo ahí. Pero también encontré cosas nuevas, de repente leía frases y decía, esto lo dije yo, esta es una forma nueva. ¿No? Claro. Me tuve que pensar a ver si lo quiero decir así, está bueno, está... Pero bueno, cuando se lo das a otro y otro te devuelve algo, hay un poco en ese feedback que vos buscás cuando le mostrás antes de que salga algo a alguien, para que te diga qué le parece, que si está buena, si es una palabra demasiado erudita o si en realidad está bien o no es una palabra que usarías en el cotidiano, pero cuando escribís te das la licencia de ponerla.
¿Crees que tiene algo que ver tu arranque en la música también de una manera, si se quiere, azarosa, de estar juntándote con gente y decir, bueno, vamos a hacer música sin saber qué va a pasar y que yo haya determinado que en tu vida las cosas que hagas tengan un poco de no pedir permiso, decir, las hago y punto? Sí, yo creo que toda mi vida fue azaroso en la música, los cuentos, la orfebrería. Fueron cosas que me fui encontrando y me fui enamorando. Como no hice una carrera estudiando en la universidad, siempre me fui encontrando con cosas que me fueron fascinando. Y simplemente me di el permiso de adentrarme, siempre con respeto. Por eso siempre pongo que soy aprendiz de carpintero. Te manejás siempre como... Si bien me hice mi casa con mis manos, me considero un aprendiz. Si bien escribí mi libro, me considero alguien que escribe y no un escritor. Siempre estoy como pidiendo ese permiso y pidiéndomelo a mí. Bueno, Cuentos del Montón parece ser un nombre también así como... No sé qué trampilla pueda tener, pero a priori parece así como, bueno, estos son otros cuentos, de lo que hay en la vuelta. Sí, fue el primer nombre que me salió. También en un momento dije, bueno, a ver, a pensar el nombre del libro. Y después dije, ¿para qué? Si Cuentos del Montón era algo que era natural en mí. Así que nada, incluso la tapa, que fue una idea que se me ocurrió, de decir, a ver, quiero hacer una... desechado. Claro, exacto, de todo lo que deseché. Y bueno, ahí está una parte de lo que deseché, esa hoja de papel. En la vida sos como en los cuentos, que en los cuentos hay personajes que son muy juzgables y muchas veces para el lado negativo. Sí. Pero no aparece como tu opinión sobre esos personajes. No, bueno, algo que me dijo Jorge Costigliolo, que es el que escribió la reseña, incluso el Gonza Delgado, me dijeron que algo está bueno, que no se juzgaba en los cuentos a los personajes. Si bien hay personajes que por momentos decís, oh, qué rabia, en el fondo no querés que le pase nada malo, porque hay como una ternura atrás de eso. Y bueno, no sé, supongo que hay mucho de mí ahí. De hecho, algunos personajes de ese cuento soy yo encubierto. Y muchos de mis amigos y de personajes de mi entorno, que están ahí todos nombres ficticios, en muchos, en otros son cuentos ficticios enteros. Supongo que tiene todo algo de mí, creo. Incluso en la novela me pasó que cuando me quedaba sin ideas del personaje, o estaba cansado de escribir, decía, bueno, ¿qué haría yo en esta situación? No sé. Te ponías como el personaje. Bueno, le ponía un poquito de mí al personaje para ver si había match. Claro, sí. había match. Claro. Bueno, amigo, nada, una belleza. Felicitaciones por hacerlo. Vas a sentarte ahí para hablarnos de una novela en algún momento. Ojalá. Ojalá que suceda. Empecé a escribir otro montón de cuentos. O bueno, también. Te van a invadir los cuentos. Sí. Sí, ahora me encuentro pensando y despertándome a las 2 de la mañana para tirar una línea ahí para que no se pierda. ¡Ah, qué divino! Qué gran momento. Bueno, Cuentero, ese es el segundo nombre. Bueno, Cuentero puede ser, corre. Felicitaciones. Gracias. Lo podemos encontrar, como dijimos hoy, en librería Lo Tremont. También lo podemos encontrar en Positos Libro, ahí con Leo Silvera. ¿Y ahí, no? ¿O algo más? Sí, es una edición independiente, no tengo editorial y me pareció justo golpearle la puerta de a pie a 2 librerías que también son independientes y que tienen su trayectoria a nivel montevideano, y me pareció bueno apuntalar esas 2 vertientes con esta idea de cuento y de no editorial. Entonces, están ahí en Lautremont y en Positos Libros. Excelente. Y en los conciertos de la vela. Claro, ahí está bien. Ahí ¿Ya te lo llevas a Buenos Aires? Que van a tocar a Buenos Aires. Viaje por todo. Ya tengo algunos allá. Bien. Ya se han vendido. Ya se han vendido, Sí. me imagino. Bueno, me alegro. Gracias, Mucha chiquilines. suerte con todo. Muchas gracias. Que les vaya divino allá en Buenos Aires. Gracias.